Capítulo 35. Pandemonium. Sal Corelló, el agente de publicidad que había sido contratado para recibir a Timothy Flyte en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, era un hombrecillo menudo, pero musculoso, con el cabello rubio pajizo y los ojos azules. Su rostro era imponente. De haber medido 1,80 m en lugar de apenas 1,60 m, sus facciones habrían podido ser tan famosas como las de Robert Redford. No obstante, su inteligencia, ingenio y agresivo encanto compensaban su corta estatura. Corello sabía muy bien cómo conseguir lo que quería, tanto para sí mismo como para sus clientes. Habitualmente, Sal Corello incluso era capaz de conseguir que los reporteros se comportaran con tal moderación que cualquiera les tomaría por personas civilizadas. Pero en esta ocasión le fue imposible. La noticia era demasiado importante y demasiado reciente. Corello no había visto nunca nada semejante. Cientos de periodistas y curiosos se arremolinaron en torno a Flyte en el mismo instante en que le reconocieron, tirando del profesor y sacudiéndole, aplastando micrófonos contra sus labios, deslumbrándole con los flashes de las cámaras y gritando frenéticamente una pregunta tras otra. ¡Dr. Fly! ¡Dr. Fly! ¡Profesor Fly! ¡Profesor ¡Dr. Fly! ¡Fly! Las preguntas quedaron reducidas a un griterío incoherente de voces compitiendo unas con otras. A Sal Corello le dolían los oídos. El profesor pareció desconcertado y más tarde asustado. Corello agarró del brazo a Flyte y le condujo a través de la excitada muchedumbre, convertido en un pequeño pero muy eficaz ariete. Cuando alcanzaron el estrado, que Corello y los agentes de seguridad del aeropuerto habían instalado en un rincón de la sala de espera, el profesor Fly parecía a punto de expirar de miedo. Corello tomó el micrófono y consiguió acallar rápidamente a la multitud. Pidió a los periodistas que dejaran hacer una breve declaración a Flyte. Prometió que después permitiría hacer algunas preguntas. Presentó al orador y se apartó de en medio. Una vez que todos hubieron echado un vistazo a Timothy Flyte con más calma, se hizo patente entre los periodistas un súbito escepticismo. Corello observó en sus rostros el manifiesto temor a que Fly estuviera tomándoles el pelo. Realmente, Fly tenía todo el aspecto de un sabio loco. Llevaba el cabello cano, encrespado y casi de punta, como si hubiera metido los dedos en un enchufe eléctrico. Sus ojos estaban muy abiertos, debido al miedo que había pasado y el esfuerzo por vencer la fatiga, y su rostro tenía las facciones lacias y la piel grisácea de un vagabundo alcohólico. Necesitaba un afeitado y su indumentaria arrugada le colgaba como un saco. A Corello, su aspecto le recordó a esos fanáticos que desde cualquier esquina predican la inminencia del juicio final. Horas antes, durante su conferencia telefónica con Londres, Bart Sandler, el director literario de Wintergreen y Wilde, había preparado a Corello para la posibilidad de que Fly causara una mala impresión a los periodistas. Sin embargo, Sandler no debería haberse preocupado. Los representantes de la prensa aguardaron con inquietud mientras Fly carraspeaba media docena de veces, enérgicamente y ante el micrófono. No obstante, cuando por fin empezó a hablar, no tardaron ni un minuto en quedar cautivados. Fly les habló de la colonia de Roanoke Island y de las civilizaciones mayas desaparecidas, de las misteriosas caídas de las poblaciones marinas, del ejército
desaparecido en 1711. La multitud se apaciguó. Corello se relajó. Fly les habló del pueblo esquimal de Anjukuni, a 800 kilómetros al noroeste del puesto de la Real Policía Montada del Canadá, en Churchill. Una tarde de nieve, en noviembre de 1930, un cazador y comerciante franco-canadiense, Joe Labelle, se detuvo en Anjikuni y descubrió que todos sus habitantes habían desaparecido. Todas sus pertenencias, incluidos sus valiosos fusiles de caza, habían quedado en las casas. En muchas de estas la comida estaba servida y los platos a medio terminar. Los trineos seguían allí, pero no los perros, lo cual significaba que los vecinos no podían haberse trasladado a otra localidad. El lugar, según describía Labelle más adelante, era tan lúgubre como un cementerio en plena noche. El trampero Labelle informó del hecho al destacamento de la Policía Montana de Churchill y se emprendió una gran investigación, pero jamás se encontró el menor rastro de la gente de Anjikuni. Mientras los periodistas tomaban nota y dirigían los micrófonos de sus grabadoras hacia él, Fly continuó hablándoles de su teoría, tan denotada años atrás, el antiguo enemigo. Hubo jadeos de sorpresa y expresiones de incredulidad, pero no se oyeron grandes protestas ni abiertas expresiones de rechazo. En el mismo instante en que Fly termina de dar lectura a la declaración que había preparado, Sal Corello se echó atrás de su promesa de una rueda de prensa. Agarró de nuevo al profesor por el brazo y le introdujo por una puerta situada detrás de la improvisada tarima, ante la cual se habían instalado los micrófonos. Los periodistas protestaron a gritos ante esa traición y saltaron a la tarima tratando de seguir a Flight. Corello y el profesor penetraron en un pasillo cerrado al público, donde les esperaban varios miembros del servicio de seguridad del aeropuerto. Uno de ellos cerró la puerta con llave, dejando al otro lado a los reporteros, cuyos gritos se hicieron aún más estentóreos. «Por aquí», dijo un guarda de seguridad. Avanzaron apresuradamente por un laberinto de pasillos. Descendieron por una escalera de cemento. Cruzaron una puerta metálica de emergencias y salieron al exterior, a una extensión asfaltada y barrida por los vientos, donde les aguardaba un helicóptero azul. Se trataba de un Bell Jet Ranger 2, un aparato lujoso, bien equipado y destinado a personas de alto rango. «Es el helicóptero del gobernador», explicó Corello a Flight. «¿El gobernador?», repitió Flight. «¿Está aquí?» «No, pero ha puesto el helicóptero a su disposición». Mientras penetraban en el cómodo compartimento de los pasajeros, los rotores empezaron a girar sobre sus cabezas. Con la frente apoyada en el frío cristal de la ventanilla, Timothy Fly vio perderse en la noche las luces de San Francisco. Estaba nervioso. Antes de que aterrizara el avión, se había sentido amodorrado y cansado, pero ya lo había superado. Ahora se sentía alerta y dispuesto a saber más sobre lo ocurrido en Snowfield. El Jet Ranger era un helicóptero con una elevada velocidad de crucero, y el viaje duró menos de 2 horas. Corello, un tipo listo, divertido y charlatán, ayudó a Timothy a preparar otra declaración para los periodistas que les esperaban. El trayecto se hizo corto. Tomaron tierra con un ruido sordo en medio del aparcamiento valado de la parte posterior de la comisaría. Corello abrió la puerta del compartimento de pasajeros antes incluso de que las aspas dejaran de girar.
Saltó del aparato. Volvió de nuevo a la portezuela luchando contra el viento que levantaban los rotores y tendió una mano a Timothy. Un agresivo regimiento de periodistas, más incluso que en San Francisco, llenaba el callejón, apelotonados contra la valla cerrada con candado. Gritaban preguntas y apuntaban hacia Fly sus micrófonos y sus cámaras. Haremos la declaración más tarde, cuando a nosotros nos convenga, dijo Corello, a voz en grito para hacerse oír por encima del alboroto, y dirigiéndose a Fly añadió: en este momento, la policía local le espera a usted para ponerle en contacto con el comisario destacado de Snowfield. Un par de agentes escoltó apresuradamente a Fly y Corello al interior del edificio. Recorrieron un pasillo y entraron en un despacho donde les aguardaba otro hombre de uniforme. Su nombre era Charlie Mercer. Era un hombre corpulento, con las cejas más pobladas que Flight había visto en su vida, y los ademanes enérgicos y eficaces de un secretario de dirección de primera clase. Timothy Fly fue escoltado hasta un escritorio tras el cual tomó asiento. Mercer marcó un número de Snowfield para entrar en comunicación con el comisario Hammond. Después pasó la llamada a un altavoz general para que Timothy no tuviera que sujetar el auricular y para que todos los presentes en la sala pudieran escuchar a ambos interlocutores. Hammond anunció el primer mazazo apenas terminó de intercambiar saludos con Fly. Dr. Fly, hemos visto al antiguo enemigo, o al menos supongo que es lo que usted denomina con ese nombre. Una cosa enorme, ameboide, un ser capaz de cambiar de forma y de imitar cualquier cosa. A Timothy Fly le temblaban las manos y se agarró a los brazos de su asiento. Dios mío, musitó. ¿Es ese su antiguo enemigo?, preguntó Hammond. Sí, un superviviente de otra era, con una edad de millones de años. ¿Podrá usted contarnos más cuando llegue aquí?, continuó Hammond. Si puedo convencerle para que lo haga. Timothy solo escuchó a medias lo que el comisario le decía. Estaba pensando en el antiguo enemigo. Había escrito sobre él y había tenido el pleno convencimiento de que existía, pero, de algún modo, no estaba preparado para ver confirmada en la realidad su teoría. El hecho le sobrecogió el ánimo. Hammond le explicó la terrible muerte de un agente llamado Gordy Brogan. Salvo Timothy, únicamente Sal Corello pareció asombrado y aterrorizado por el relato de Hammond. Era evidente que Mercer y los demás ya conocían la historia desde hacía horas. ¿Lo han visto y siguen vivos?, comentó Fly, admirado. Ha tenido que dejar con vida a algunos de nosotros, respondió Hammond, para que intentemos convencerle de acudir aquí. Le garantiza a usted salvoconducto. Fly se mordió el labio inferior, pensativo. Dr. Flight, dijo Hammond. ¿Sigue usted ahí? ¿Cómo? Sí, sigo aquí. ¿A qué se refiere usted con eso de que me garantiza paso libre? Hammond le explicó un asombroso relato sobre cómo habían entrado en comunicación con el antiguo enemigo mediante un ordenador. Mientras el comisario hablaba, Timothy se puso a sudar. Vio una caja de pañuelos de papel en una esquina del escritorio, tomó un puñado de ellos y se secó el rostro. Cuando Hammond terminó, el profesor soltó un ligero resoplido y respondió con un hilillo de voz. Nunca pensé... Es decir, bueno, nunca se me pasó por la imaginación que...
¿Qué sucede? Quiso saber Hammond. Timothy carraspeó. Jamás se me ocurrió pensar que el antiguo enemigo pudiera poseer una inteligencia equivalente a la humana. Sospecho que incluso puede ser superior, replicó Hammond. Pero yo siempre había creído que solo era un animal poco inteligente, con una conciencia de sí mismo muy limitada. Pues no. Eso le hace mucho más peligroso. Dios mío, mucho más peligroso. ¿Vendrá usted a Snowfield? Preguntó Hammond. No tenía intención de acercarme 1 milímetro más a esa criatura, respondió Timothy. Pero si es inteligente y si me ofrece su salvoconducto. En la conversación terció una voz infantil, la vocecilla dulce de un niño de quizá 5 o 6 años. Por favor, venga a jugar conmigo, Dr. Flight. Por favor, nos lo pasaremos muy bien. Y luego, antes de que Timothy pudiera responder, se oyó la voz suave y musical de una mujer. Sí, querido Dr. Flight. Cuánto nos gustaría que nos visitara. Será usted bien recibido. Nadie le hará daño. Por último, llegó del otro lado de la línea la voz cálida y tierna de un anciano. Tiene mucho usted que aprender acerca de mí, Dr. Flight. Muchos conocimientos que adquirir. Venga, por favor, e iniciemos los estudios. El ofrecimiento de paso libre es sincero. Silencio. Confuso, Timothy murmuró. Hola. ¿Quién habla? Sigo aquí, respondió Hammond. Las demás voces no respondieron. Ahora solo estoy yo, repitió Hammond. Pero, ¿quiénes eran los que hablaban? En realidad no eran personas. Solo se trata de fantasmas, de imitaciones. ¿No lo ha comprendido? Con 3 voces distintas. Eso le ha vuelto a ofrecer el salvoconducto. El antiguo enemigo, doctor. Timothy observó a los otros 4 hombres que ocupaban la estancia. Todos miraban fijamente hacia el altavoz, por el que había surgido la voz de Hammond, y las 3 voces de la criatura. Tomó un puñado de pañuelos de papel, ya húmedos, con una mano. Timothy se secó de nuevo el rostro bañado en sudor. Vendré. Ahora, todos los presentes volvieron la mirada hacia él. Al otro lado de la línea, el comisario Hammond comentó: Doctor, no existe ninguna razón para creer que mantendrá esa promesa. Una vez que esté usted aquí, tal vez deba considerarse hombre muerto, como los demás. Pero si es inteligente. Eso no significa que vaya a jugar limpio, dijo Hammond. En realidad, aquí arriba todos estamos convencidos de una cosa. Esta criatura es la misma esencia del mal. Del mal, Dr. Flight. ¿Confiaría usted en las promesas del diablo? La voz infantil surgió de nuevo por el auricular, todavía dulce y melodiosa. Si viene Dr. Fly, no solo le dejaré sano y salvo a usted, sino también a esas 6 personas que tengo atrapadas aquí. Les dejaré si viene usted a jugar conmigo, pero si no viene, me llevaré a esos cerdos. Les aplastaré, les estrujaré hasta que no quede en ellos una gota de sangre. Daré cuenta de ellos y les reduciré
a pulpa. Esas palabras fueron pronunciadas en tono ligero, inocente, infantil, lo cual las hacía en cierto modo mucho más temibles que si hubieran sido gritadas por una voz ronca de bajo profundo, cargada de rabia. Timothy Fly notó que el corazón le galopaba. «Esto es definitivo», musitó. «Voy a ir. No tengo otra elección». No lo haga por nosotros, replicó Hammond. Tal vez le perdone la vida a usted porque es su San Mateo, su San Marcos, su San Lucas y su Juan. Pero es indudable que no va a dejarnos con vida a los demás, por mucho que afirme lo contrario. «Vendré», insistió Fly. Hammond titubeó. Después dijo por fin: Muy bien. Haré que uno de mis hombres le lleve hasta el control de carreteras del cruce de Snowfield. Desde allí tendrá que acudir usted solo. No puedo poner en peligro a otro hombre. ¿Sabe usted conducir? «Sí, señor», respondió Timothy. «Ponga un coche a mi disposición y vendré solo». La comunicación se cortó. «¿Hola?», dijo Timothy. «¿Comisario?». No hubo respuesta. «¿Está ahí, comisario Hammond?». Nada. Aquello había cortado la línea. Timothy alzó la mirada hacia Sal Corello, Charlie Mercer y los dos hombres cuyos nombres no conocía. Todos le miraron como si ya estuviera muerto y en el ataúd. «Pero si muero en Snowfield, si el ser multiforme se apodera de mí, no habrá ataúd, ni tumba, ni paz eterna». Yo le llevaré hasta el control, dijo Charlie Mercer. Le llevaré personalmente. Timothy asintió con la cabeza. Era hora de irse. Capítulo 36. Cara a cara. A las 3:12 de la madrugada, las campanas de la iglesia de Snowfield empezaron a repicar. En el vestíbulo de Hilton Inn, Bryce se levantó de su silla. Los demás le imitaron. La sirena de los bomberos se puso a aullar. «Fly debe de haber llegado», dijo Jenny. Los 6 salieron del edificio. Las farolas se encendían y apagaban rítmicamente, formando sombras chinescas que saltaban entre los cambiantes bancos de niebla. Al pie de Skyland Road, un coche dobló la curva. Los faros hendieron la oscuridad, proporcionando un resplandor plateado a la bruma. Las campanas continuaron sonando, y la sirena mantuvo su aullido, mientras el vehículo ascendía pausadamente la larga cuesta. Era un coche patrulla blanco y verde del departamento de policía. Aparcó junto al bordillo y se detuvo a 3 metros de donde se encontraba Bryce. El conductor desconectó las luces. La portezuela se abrió y Fly se apeó del coche patrulla. No era como Bryce había esperado. Llevaba unas gafas gruesas con las cuales sus ojos parecían anormalmente grandes. Su cabello fino, cano y enmarañado estaba erizado formando un halo en torno a su cráneo. En la comisaría, alguien le había prestado una chaqueta aislante con la insignia del departamento de policía
del condado de Santa Mira en el bolsillo superior izquierdo. Las campanas dejaron de sonar. La sirena enmudeció. El silencio que siguió fue como una losa. Fly echó un vistazo a la calle envuelta en la niebla, escuchando y esperando. Por fin, Bryce dijo: Parece que no está dispuesto a dejarse ver. ¿Comisario Hammond? Preguntó Fly, volviéndose hacia él. Sí, vayamos adentro y pongámonos cómodos mientras esperamos. El comedor del hotel, café caliente. Unas manos temblorosas dejaron caer las jarras de loza sobre la mesa. Unas manos nerviosas se cerraron y se apretaron en torno a las jarras calientes para conseguir levantarlas sin verter su contenido. Los 6 supervivientes se inclinaron hacia adelante, apretados en torno a la mesa, para escuchar mejor a Timothy Flyte. Lisa estaba claramente entusiasmada con el científico británico, pero Jenny, al principio, tuvo serias dudas. Parecía una perfecta criatura del sabio despistado. Sin embargo, cuando empezó a hablar de sus teorías, Jenny se vio obligada a modificar su desfavorable opinión original y pronto se sintió tan fascinada como Lisa. Fly les habló de los ejércitos desaparecidos en España y China, de las ciudades mayas abandonadas y de la colonia de Roanoke Island. Y les habló de Joya Verde, un asentamiento en la jungla sudamericana que había sufrido un destino similar al de Snowfield. Joya Verde era un pueblo comercial situado en el río Amazonas, lejos de la civilización. En 1923, 605 personas, absolutamente todos los hombres, mujeres y niños que vivían en el lugar, se desvanecieron en Joya Verde en una sola tarde. En algún momento, entre las visitas matinal y vespertina de unos barcos fluviales de rutas regulares. Al principio, se creyó que los indios de los alrededores, habitualmente pacíficos, se habían vuelto inexplicablemente hostiles y habían desencadenado un ataque por sorpresa. Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo ni indicios de lucha o señales de saqueo. En el encerado de la escuela misional se descubrió un mensaje: no tiene forma, pero tiene todas las formas. Muchos de los investigadores que estudiaron el misterio de Joya Verde se apresuraron a afirmar que las palabras garabateadas en la pizarra no tenían relación con las desapariciones. Fly tenía otra opinión, y después de escucharle, Jenny le dio la razón. También nos ha llegado otro mensaje parecido de una de esas antiguas ciudades mayas, dijo Flyte. Los arqueólogos han desenterrado una tablilla con un fragmento de plegaria escrita en jeroglíficos que data de la época de la gran desaparición. El profesor citó de memoria: en las tierras viven dioses maléficos cuyo poder duerme en la roca. Cuando despiertan, surgen como la lava, pero una lava fría, y fluyen y adquieren muchas formas. Entonces, los hombres valerosos comprenden que solo son voces en el trueno, rostros en el viento, que se desvanecen como si nunca hubieran existido. A Fly le habían resbalado las gafas hacia la punta de la nariz y volvió a colocarlas en el lugar correcto. Bien, hay quien opina que ese fragmento de la plegaria, en concreto, hace referencia al poder de los terremotos y los volcanes.
pero yo creo que alude al antiguo enemigo. Nosotros también encontramos un mensaje aquí. Dijo Bryce. Parte de una palabra. Pero no pudimos descifrarla, Añadió Sara Yamaguchi. Jenny habló a Fly de las 2 letras, una P y una R, que Nick Papandrakis había pintado con tintura de yodo en la pared del baño. También había un fragmento de una 3ª letra. Podría ser el principio de una U o de una O. Papandrakis. Repitió Flight, asintiendo enérgicamente. Griego. Sí, sí, puede ser una confirmación de lo que estoy contando. Ese Papandrakis era un hombre orgulloso de sus orígenes. Sí, respondió Jenny. Tremendamente orgulloso. ¿Por qué? Bien, si se sentía ufano de sus raíces griegas, dijo Flight. Es muy probable que conociera la mitología clásica. Verán, en la antigua Grecia había un dios llamado Proteo. Sospecho que esa es la palabra que el señor Papandrakis intentó escribir en la pared. Proteo, un dios que vivía en la tierra, que se arrastraba por sus entrañas. Un dios que carecía de forma propia. Un dios que podía adoptar la forma que quisiese y que devoraba todas las cosas y todos los seres que le apetecía. Con voz de frustración, Tal Whitman preguntó: ¿A qué viene toda esta palabrería sobrenatural? Cuando nos comunicamos por el ordenador, esa cosa insistió en atribuirse los nombres de los demonios. El demonio amorfo, el dios informe y habitualmente maléfico que puede adoptar la personalidad y la forma que desee. Se trata de una figura relativamente frecuente en la mayoría de mitologías antiguas y en muchas, si no todas, de las grandes religiones mundiales. En todas las culturas aparece una figura mitológica de esas características, bajo cientos de nombres. Tomemos el Antiguo Testamento, por ejemplo. Satán aparece primero como una serpiente y luego como una cabra, un carnero, un ciervo, un escarabajo, una araña, un niño, un mendigo y muchas otras cosas. Entre otros, recibía los nombres del Señor del Caos y de la Morfia, maestro del engaño, bestia de múltiples rostros. La Biblia nos dice que Satán es cambiante como las sombras y astuto como el agua, pues. Así como el agua puede convertirse en vapor o en hielo, también Satán puede convertirse en lo que desee. ¿Pretende decir que este ser multiforme de Snowfield es Satán? Bien, en cierto modo, sí. Frank Autry meneó la cabeza. No, Dr. Flight, no soy hombre que crea en espíritus. Yo tampoco, le aseguró Flight. No estoy afirmando que ese ser tenga una naturaleza sobrenatural. No la tiene. Es una criatura tangible, aunque su carne no sea como la nuestra. No es un espíritu ni un demonio, pero en cierto modo creo que efectivamente es Satán. Creo que ha sido esta criatura o alguna otra como ella, algún otro monstruo superviviente de la era mesozoica, lo que ha inspirado el mito de Satán. En tiempos prehistóricos, los hombres debieron de topar con una de esas cosas, y algunos debieron de sobrevivir para contarlo.
Naturalmente, describieron sus experiencias en la terminología de los mitos y las supersticiones. Sospecho que la mayoría de las formas demoníacas de las diversas religiones mundiales son, en realidad, descripciones de esos seres multiformes, informaciones transmitidas a lo largo de incontables generaciones, hasta quedar grabadas en jeroglíficos, pergaminos y libros impresos. Son informes acerca de un animal muy raro, muy real, muy peligroso, pero descrito en el lenguaje de los mitos religiosos. A Jenny, esta parte de la teoría de Fly le pareció a la vez extravagante y brillante, improbable, aunque coherente. De alguna manera, esa cosa absorbe los conocimientos y recuerdos de aquellos que le sirven de alimento, continuó Flight. Así sabe que muchas de sus víctimas le consideran el diablo y le produce una especie de placer perverso representar ese papel. Parece gozar burlándose de nosotros, añadió Bryce. Sara Yamaguchi se recogió el cabello tras las orejas y preguntó: ¿existe alguna explicación científica para la existencia de esa criatura, Dr. Flight? ¿Cómo puede vivir un ser así? ¿Cuál puede ser su funcionamiento biológico? ¿Qué teoría científica sostiene usted al respecto, profesor? Antes de que Fly pudiera responder, aquello se presentó. En lo alto de una de las paredes, cerca del techo, una rejilla metálica que cubría un conducto de la calefacción saltó súbitamente de sus tornillos, voló por la sala, aterrizó en una mesa vacía, resbaló sobre ella y cayó al suelo con estrépito. Jenny y los demás saltaron de sus asientos. Lisa lanzó un grito y señaló algo con la mano. El ser multiforme brotó por el conducto y se quedó adherido a la pared. Oscuro, pulsante, húmedo, como un gran moco brillante y sanguinolento suspendido en la punta de una nariz. Bryce y Tal se llevaron la mano al revólver, pero titubearon. No había absolutamente nada que pudieran hacer. La cosa continuó saliendo del conducto, hinchándose, agitándose, creciendo hasta formar una masa obscena, informe, cambiante, del tamaño de un hombre. Luego, mientras seguía brotando de la pared, empezó a deslizarse hacia el suelo. Al llegar a él, formó un bulto mucho mayor que el de un ser humano y continuó manando y creciendo sin cesar. Jenny miró a Flight. El rostro del profesor no lograba detenerse en una única expresión. Reflejaba asombro, luego terror, luego temor reverencial, luego asco, luego espanto y terror y asombro otra vez. La masa viscosa y siempre cambiante de oscuro protoplasma tenía ahora el tamaño de 3 o 4 hombres, y su sustancia repugnante seguía surgiendo del conducto de la calefacción en un flujo vomitivo. Lisa soltó un jadeo y apartó el rostro. Jenny, en cambio, no podía desviar sus ojos de aquel ser, que le producía una innegable y enfermiza fascinación. En la ya enorme aglomeración de tejido informe que había invadido la estancia, empezaron a formarse extremidades,
aunque ninguna de ellas mantuvo su forma más de unos segundos. Brazos humanos, tanto de hombre como de mujer, se extendieron como si pidieran auxilio. Unos agitados bracitos infantiles se formaron en el tejido gelatinoso, alguno de ellos con sus manitas abiertas en una súplica silenciosa y patética. Resultaba difícil aceptar el hecho de que no eran los brazos de unos niños atrapados dentro de la criatura. Pero de eso se trataba, de imitaciones, de brazos fantasmales, de una parte de aquella cosa y no de las extremidades de niños de verdad. Y también habían garras, una sorprendente y escalofriante variedad de garras y extremidades de animales surgidos del caldo protoplasmático. Y había partes de insectos, también enormes, tremendamente exageradas, aterradoramente frenéticas y espasmódicas. Pero todo aquello volvía a fundirse rápidamente en el protoplasma, sin forma, casi en el mismo instante de hacerse reconocible. El ser multiforme ocupaba ahora la estancia en toda su anchura. Su tamaño era ya mayor que un elefante. Mientras la cosa se entregaba a una serie de cambios continuos, inexorables y misteriosos sin ningún propósito aparente, Jenny y los demás retrocedieron hacia las ventanas. Fuera, en la calle, la niebla se agitaba en su propio baile informe, como un reflejo fantasmal de la criatura. Fly, con voz cargada de súbita urgencia, respondió a las preguntas que le había formulado Sara Yamaguchi, como si pensara que no le quedaba mucho tiempo para explicaciones. Hace unos 20 años se me ocurrió que debía de haber una relación entre las desapariciones en masa y la extinción inexplicable de ciertas especies en las eras geológicas anteriores al ser humano, como los dinosaurios, por ejemplo. El ser, de forma cambiantes, latió y se agitó, alzándose casi hasta el techo y llenando todo el fondo de la sala. Lisa se agarró a Jenny. Un olor indefinido, pero repulsivo, impregnó el aire, ligeramente azufrado, como una varada salida del infierno. Existen un sinnúmero de teorías que pretenden explicar la desaparición de los dinosaurios, dijo Flight. Pero ninguna de ellas responde a todos los interrogantes. De modo que me pregunté, ¿y si los dinosaurios fueran exterminados por otra criatura, por un enemigo natural que fuera mejor cazador y luchador? Habría tenido que ser algo muy grande y dotado de un esqueleto muy frágil o incluso carente de él, puesto que jamás se ha encontrado un fósil de alguna especie que pudiera haber planteado auténtica batalla a los grandes saurios. Un estremecimiento recorrió toda la masa viscosa, tenebrosa y agitada. En la superficie del bulto rezumante empezaron a aparecer decenas de rostros. ¿Qué sucedería si algunas de esas criaturas ameboides hubieran sobrevivido millones de años? Dijo Flight. Rostros humanos y animales surgieron de la carne amorfa y brillaron levemente en ella. Viviendo en ríos o en lagos subterráneos. Había rostros que no tenían ojos, otros carecían de boca, pero entonces aparecieron los ojos y se abrieron en un parpadeo. Eran unos ojos penetrantes, dolorosamente reales, llenos de agonía y de miedo y de abatimiento. O en profundos cañones submarinos. Y unas bocas cobraron existencia en aquellos rostros hasta entonces carentes de orificios. A miles de metros bajo la superficie del mar. Unos labios se formaron en torno a las bocas abiertas, alimentándose de la vida marina. Los rostros fantasmagóricos estaban gritando,
aunque no emitían sonido. Emergiendo rara vez en busca de alimento. Caras de gatos, caras de perros, facciones de reptiles prehistóricos, hinchándose en la masa como globos. Y aún más rara vez, cebándose en los seres humanos, concluyó Flight. A Jenny le pareció como si los rostros estuvieran asomando desde el otro lado de un espejo ahumado. Ninguno de ellos llegaba nunca a tomar forma del todo. Tenían que difuminarse enseguida, pues incontables nuevas caras surgían y se aglutinaban de inmediato bajo ellos. Era un interminable espectáculo de sombras parpadeantes. El espectáculo de los perdidos y de los condenados. Entonces los rostros dejaron de formarse. La enorme masa se apaciguó por un instante, latente, de forma lenta y casi imperceptible, pero sin otras exhibiciones. Sara Yamaguchi emitía unos espantosos gemidos por lo bajo. Jenny apretó contra sí a Lisa. Nadie dijo una palabra. Por unos instantes, nadie se atrevió ni siquiera a respirar. Entonces, en una nueva demostración de su plasticidad, el antiguo enemigo emitió de pronto un puñado de tentáculos. Algunos de ellos eran gruesos, con ventosas similares a las de un calamar o un pulpo. Otros eran delgados y fibrosos. De estos, algunos eran lisos y otros segmentados, pero todos ellos resultaban todavía más obscenos que los tentáculos gruesos de aspecto húmedo. Varios apéndices se deslizaron adelante y atrás en el suelo, derribando sillas y apartando mesas, mientras otro grupo se agitaba en el aire como obras meciéndose a la música de un encantador de serpientes. Y entonces la cosa atacó. Se movió deprisa, estalló hacia adelante. Jenny dio un paso atrás y tropezó con algo. Estaba contra la pared más alejada de la criatura. Los tentáculos se extendieron hacia el grupo como látigos, cortando el aire con un susurro. Lisa no pudo resistir más tiempo sin mirar y soltó un jadeo ante lo que vio. En apenas una fracción de segundo, los tentáculos crecieron espectacularmente. Una cuerda de carne fría, resbaladiza, absolutamente extraña, rozó el revés de la mano de Jenny y se enroscó en torno a su muñeca. ¡No! Con un escalofrío de alivio, se deshació del tentáculo. No le costó apenas liberarse. Evidentemente, la cosa no estaba interesada en ella. Todavía. Se agachó mientras los apéndices azotaban el aire sobre su cabeza. Y Lisa se acuclilló junto a ella. En sus prisas por apartarse de la criatura, Fly tropezó y cayó al suelo. Un tentáculo se movió hacia él. Fly retrocedió a rastras hasta topar con la pared. El tentáculo le siguió y se cernió sobre él como si fuera a descargar un golpe. Luego se retiró. Tampoco estaba interesado por el profesor. Aunque el gesto era inútil, Bryce disparó su revólver. Tal gritó algo que Jenny no alcanzó a entender y se colocó delante de las dos hermanas, entre ellas y el ser multiforme. Después de pasar por encima de Sara, la cosa agarró a Frank Autry. ¿Era él a quien quería? Dos gruesos tentáculos se enroscaron en el rostro de Frank y le arrastraron lejos de los demás. Pataleando
golpeando con los puños, clavando los dedos en la cosa que le sujetaba. Frank gritó sin palabras, con el rostro contorsionado de terror. Todos gritaban ahora, incluso Bryce y Tal. Bryce fue tras Frank, la asió del brazo derecho y trató de arrancarle de la criatura, que seguía arrastrándole. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Gritó Frank. Bryce intentó separar uno de los tentáculos del cuerpo del policía. Otro de los apéndices gruesos y viscosos se alzó del suelo. Empezó a dar vueltas. Soltó un latigazo y golpeó a Bryce con tremenda fuerza, arrojándole al suelo conmocionado. Frank fue levantado del suelo y sostenido en el aire. Los ojos casi se le salieron de las órbitas cuando miró hacia la masa oscura, viscosa y cambiante del antiguo enemigo. Pataleó y se resistió sin la menor esperanza. Otro tentáculo más surgió de la masa central del ser multiforme y se alzó en el aire, vibrando de incontenible voracidad. En algunas zonas del repulsivo apéndice, la piel veteada, gris, marrón, roja, granate, pareció disolverse y apareció el tejido vivo, rezumante. Lisa soltó un alarido. No era solo la visión de la carne supurante lo que resultaba repulsivo y vomitivo. También el hedor se había intensificado. Un líquido amarillento empezó a resbalar de la herida abierta del tentáculo. Allí, donde las gotas tocaron el suelo, el líquido burbujeó y silbó y espumeó hasta corroer las baldosas. ¡Ácido! Oyó Jenny que alguien exclamaba. Los gritos de Frank se convirtieron en un alarido desesperado y espeluznante de puro terror. El tentáculo, rezumante de ácido, se deslizó sinuosamente en torno al cuello del hombre y apretó con la fuerza de un garrote vil. ¡No mires! ¡No mires! Dijo Jenny a Lisa. La criatura estaba enseñándoles cómo había decapitado a Jacob y a Ida Lieberman, como un niño exhibiéndose. El grito de Frank Autry murió en un barboteo sofocado por la sangre, envuelto en mucosidades. El tentáculo devorado le segó el cuello con pasmosa rapidez. Un par de segundos después de que Frank quedara en silencio, su cabeza saltó del mortal abrazo y rodó por el suelo, resonando sobre las baldosas. Jenny notó un regusto a bilis en el fondo de su garganta y reprimió el vómito. Sara Yamaguchi sollozaba. La criatura todavía sostenía en el aire el cuerpo decapitado de Frank. Ahora, en la masa de tejido amorfo del cual surgían los tentáculos, una enorme boca desdentada se abrió, golosa. Su tamaño era más que suficiente para tragar a un hombre entero. Los tentáculos acercaron el cadáver descabezado a la boca abismal, dantesca. La carne oscura envolvió el cuerpo. Luego, la boca se cerró y dejó de existir. Frank Autry también había dejado de existir. Bryce contempló conmocionado la cabeza seccionada. Los ojos, sin vida de Frank, miraban hacia él, a través de él. Frank estaba muerto. Frank,
que había sobrevivido a varias guerras, que había sobrevivido a toda una vida de trabajo peligroso, no había logrado salir de esta. Bryce pensó en Ruth Autry. Su corazón, ya encogido, se retorció de pena al imaginarse a Ruth en soledad. El matrimonio había estado excepcionalmente unido y comunicar la noticia a la viuda resultaría muy doloroso. Los tentáculos se recogieron en el bulto pulsante de tejido amorfo. En un par de segundos, todos ellos desaparecieron. La masa ondulante y sin forma ocupaba un tercio de la sala. Bryce se la imaginó reptando rápidamente por los pantanos prehistóricos, confundida con el humus, acechando a su presa. Sí, habría sido todo un reto para los dinosaurios. Horas antes, Bryce había pensado que el ser multiforme había mantenido con vida a un puñado de gente para que le sirviera de cebo cuando llegara Flight y para convencer a éste de que acudiera a Snowfield. Ahora se daba cuenta de que no era así. Podría haberles devorado y luego haber imitado sus voces por teléfono. Flight habría sido atraído al pueblo con idéntica facilidad. No, les mantenía vivos por alguna otra razón. Tal vez para irles matando de uno en uno delante de Flight, de modo que éste pudiera comprobar con detalle su manera de actuar. Dios santo. El ser multiforme se alzó por encima de sus cabezas, temblando como gelatina, con toda su grotesca masa vibrando como impulsada por los latidos descompasados de una decena de corazones. Con voz aún más temblorosa de cómo se sentía Bryce, Sara Yamaguchi musitó: «Ojalá hubiera un modo de conseguir una muestra de tejido. Daría cualquier cosa por poder estudiarla al microscopio, hacerme una idea de la estructura celular. Tal vez pudiéramos encontrar algún punto débil, algún modo de enfrentarnos a eso, quizá incluso derrotarlo». Fly replicó: «A mí me gustaría estudiarlo, solo para lograr entender, solo por saber». Una eyección de tejido se proyectó del centro de la masa y empezó a adquirir forma humana. Bryce quedó paralizado al ver a Gordy Brogan materializándose frente a él. Antes de que el fantasma terminara de formarse, mientras el cuerpo todavía era un bulto a medio perfilar, y aunque el rostro no estaba terminado, la boca se abrió de todos modos, y la réplica de Gordy habló, aunque no con su voz, sino con la de Stu Bergle, el toque desconcertante supremo. «Vaya al laboratorio», dijo la voz, solo medio formada, pero hablando con claridad. «Le enseñaré todo lo que desea ver, Dr. Flight. Usted es mi Mateo, mi Lucas. Vaya al laboratorio. Al laboratorio». La imagen sin terminar de Gordy Brogan se disolvió casi como si hubiera estado compuesta de humo. La prominencia de tejido informe se fundió de nuevo con la masa principal. Toda la criatura pulsante y henchida empezó a retirarse por el cordón umbilical que subía a la pared y se perdía en el conducto de calefacción. ¿Qué parte más de aquel ser ocupaba los espacios entre las paredes del edificio? ¿Cuánta más de aquella criatura esperaba abajo en las alcantarillas y los desagües? ¿Qué tamaño tiene el dios Proteo?, se preguntó Bryce con un escalofrío. Mientras la criatura se retiraba por toda su superficie, se abrieron orificios de extrañas formas, ninguno mayor que una boca humana. Una decena de ellos, 2 decenas, y surgieron los sonidos. El gorjeo de los pájaros, los gritos de las gaviotas,
el zumbido de las abejas, relinchos, siseos, tiernas risas infantiles, cantos lejanos, el ulular de un búho, la advertencia de la serpiente de cascabel, como una maraca. Todos estos sonidos, emitidos al unísono, se fundían en un coro desagradable, irritante, decididamente siniestro. Y a continuación, el ser multiforme terminó de perderse por el conducto de la pared. Únicamente la cabeza cortada de Frank y la rejilla doblada del hueco de la calefacción quedaban como prueba de que algo surgido del infierno había estado allí. Según el reloj eléctrico de la pared, eran las 3:44. La noche casi había terminado. ¿Cuánto quedaba para el alba? ¿1 hora y media? Se preguntó Bryce. 1 hora y 40 o más. Pensó que no importaba. En cualquier caso, no esperaba vivir para ver el amanecer.